¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en este tercer podcast de Ligue Total y hoy el tema es uno que seguramente les va a parecer muy interesante. Nos disculpamos por el ruido, pero es que estamos en un centro comercial precisamente porque estábamos aplicando los conocimientos que vamos a explicar el día de hoy. Alfie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leco? Todo muy bien, emocionado por este tercer podcast de Ligue Total. Espero que todos allá en México estén teniendo un gran día, un gran viernes de salir a ligar hoy por la tarde o por la noche, o inclusive ahora en la mañana. Después de escuchar este podcast van a saber cómo ir en la calle y ligar con chicas que no conocen todavía. Es viernes de quincena, por favor no se gasten su quincena en alcohol y en salir a ligar con eso porque no hace falta, o sea, un poco... Ok, tuvimos un pequeño problema técnico, pero estamos de vuelta. Así es, lo que les estaba diciendo es que hoy les vamos a enseñar cómo ligar durante el día, que es un concepto distinto a ligar en la noche y tiene técnicas distintas y maneras de hacerlo distinto y enfoques distintas. Así que pongan mucha atención. Esto ya lo hemos tratado en libros y en cursos, pero ahora es la primera vez que lo hacemos en podcast, así que es una buena oportunidad para que lo vean. Sí, aunque muchos de los conceptos y fundamentos del ligue en general aplican igual en la noche que en el día, hay cosas que son mucho más útiles en el día, porque precisamente el tipo de presión social que hay es diferente. No es lo mismo en un antro en el que se sabe o que está como implícito que todo el mundo va, además de divertirse, pues a ligar y a conocer gente nueva. En el día esto es algo que no se espera, entonces hay como unas ciertas reglas que hay que cuidar un poco para poder hacerlo de la mejor manera posible. Así es, Alfie. Y bueno, vamos a empezar con cómo vestirse. En el día es importante crear siempre una buena primera impresión. Entonces hay que vestirse lo mejor posible. Eso no quiere decir que no puedas ligar estando vestido como sea, ¿no? Porque a final de cuentas la impresión se crea con varias cosas, no solamente con la manera de vestirse, pero sí, ciertamente, el arreglarse, verse de la mejor manera posible, estar bien vestido, ayuda muchísimo. Y porque además no tienes la disculpa del alcohol, ni de que está oscuro y no te ven. Entonces, pues lo que hay que mostrar es una buena educación, porque imagínense que llegara alguien que no conocieran y que les hablara directamente. Pues la primera reacción que tendríamos es alejarlo, ¿no? Quien sea que nos pida algo, que quiera algo, lo que nos propicia es alejarlo. Pero si uno ve que es alguien que está muy bien vestido y habla educadamente y se comporta bien, entonces bueno, lo escuchamos más fácilmente que si fuera un vagabundo, por ejemplo. Sí, claro. Y bueno, el primer paso, ya después de estar bien preparado, el primer paso a la hora de acercarte es, sobre todo... Espera, antes del primer paso, algo importante. ¿Por qué funciona el ligue de día? Porque no pasa habitualmente. Exactamente. Es para una chava que le llega un hombre en el día y conocer a alguien en el día, es un poco como el momento Hollywood. Es lo que pasa en las películas. O sea, en los antros y en los bares es normal que haya esos escarceos y que la gente se acerque y hable y coquetee y eso. En el día no es normal. Es algo que la chava en cuestión va a recordar mucho más que a los 17.442 tipos que le fueron a hablar en una noche. Así que digamos que ese momento Hollywood es en lo que nosotros estamos apostando. Por eso es importante que parecernos lo más posible al galán de Hollywood cuando llegamos a hacer el acercamiento. Y es importante que sepan que recuerden que las mujeres son bien emocionales. Todas sus reacciones en general son gracias a las emociones que sienten, y vivir este tipo de momentos hacen que tengan un pico emocional súper alto y que unan este pico emocional a ustedes. Por eso funciona tan bien el ligue de día. Ahora sí, ya que tienen un poquito más o menos la idea de cómo es que funciona todo esto, vamos con el primer paso. Y lo ideal, Leco, es que cuando ven a una chava que venga de frente a ustedes, la ven, si les gusta, la dejen pasar y después se den la media vuelta y la alcancen, y con un toque muy ligero en el hombro la detengan para decirle directamente que les pareció una mujer muy atractiva y que les gustaría conocerla. Esto es esencialmente distinto a lo que pasa en la noche. En la noche, si uno llega con una chava y le dice, oye, qué guapa estás, normalmente no va a funcionar, precisamente porque lo he escuchado 800,000 veces de 30,000 tipos borrachos, y a no ser que ustedes le hayan gustado directamente, las posibilidades de que funcione son bastante menores. Pero el día es distinto, porque en el día
Las chavas no, nadie, o sea, a ver, hay que tener muchos pantalones para llegar con una chava a decirle algo así durante el día. Entonces, eso ya genera una gran impresión y es mucho mejor llegar de esa manera a hacerlo con cualquier apertura de las que llamamos indirectas, en las que uno no expresa su intención de primera instancia, porque el momento Hollywood del que estamos hablando es mucho más fuerte si el hombre llega y dice, me pareciste hermosa y te quiero conocer. Que si dice, oye, ¿dónde está la tienda de mascotas? Sí, claro, y después intenta hacer como un cambio ¿y a qué hora sales por el pan? O, pues es que estás muy guapa. Sean claros, las mujeres, o sea, tampoco son tontas, se dan cuenta que cuando te acercas para una intención, ahora sí que sexual en este sentido, o cuando no. Después de que la voltees ligeramente, saludas, le dices que te pareció muy atractiva, y algo que he descubierto que funciona muy bien es que inmediatamente hagas una declaración de empatía. ¿Qué es una declaración de empatía? Que le hagas saber verbalmente a la chava que tienes claro que es un poco raro que esté sucediendo eso, que no es normal. Lo que haces es que con algo tan sencillo como eso demuestras muchísima inteligencia social, y la chava piensa, ok, este tipo no es un güey raro, no es un freak, sabe que esto es raro, pero no hay ningún problema con esto. Sí, es algo poco común y eso es lo que tienen que expresar. O sea, digamos que llegas con la chava, caminas, o sea, a ver, es importante decir que esto funciona de la mejor manera en lugares donde no hay muchísima gente alrededor, donde, o sea, se puede hacer en todos lados, pero esencialmente lo ideal es que se haga en lugares donde no hay mucha gente alrededor, donde puedas hablar con ella, donde no hay una gran presión social. Entonces, imaginemos que vamos caminando en la calle o que vamos caminando en un centro comercial y que vemos a esta chava y va caminando de frente a nosotros. La dejamos pasar, nos damos la vuelta, caminamos hacia ella, la tocamos de la espalda, en el hombro ligeramente, ligeramente, pero de manera que si se voltee, o sea, no hay que hacerle como es como ligero pero firme, o sea, sí, firme, poniéndole la mano en la espalda, no, digo en el cuello, por Dios, en el hombro, me gana el inconsciente. Sí, que sea sutil, pero que se vea que lo estás haciendo con seguridad, sí, no que estás todo timorato. O tampoco de oyes, sino eso, poniéndole la mano en el hombro. Eso, cuando se da la vuelta, decir algo como, perdona, normalmente no hago esto, o perdona, ya sé que esto no es común, pero me pareciste súper guapa y quería hablar contigo. Ese es el primer paso. Y entonces ella va a responder. Normalmente con una sonrisita o riéndose, porque obviamente estimula su parte animal y le gusta sentirse atractiva para un hombre, porque es algo súper normal. Pero, más allá de esperar cualquier respuesta, inmediatamente después de que la abriste y le dijiste esto, tienes que decirle que también hay algo más allá de su belleza que te gusta. Sí, porque normalmente, o sea, la belleza, a final de cuentas, es algo que la chava no, a ver, sí, se arregló, sí, no sé qué, pero no es algo que haya trabajado para ello, ¿no? No es realmente un mérito. A todo el mundo le gusta que le digan que se ve bien, pero una chava a la que le dicen todo el tiempo que se ve bien, pues para ella ya es lo normal, aunque sea en el día, aunque sea raro, ¿no? Entonces hay que encontrar otra cosa que nos haya traído de ella, aunque no sea cierto, ¿no? Hay que inventarnos algo que, bueno, que puede ser cierto, pero también podría no serlo, simplemente para que ella sepa que no es solamente por la belleza por la que estás hablando con ella. Por lo general, puede ser que su look es súper cool, o que tiene una onda súper divertida, o que parece muy interesante. Cualquier pretexto para que sea mucho más allá de la belleza, o sea, que sea algo en lo que ella probablemente haya trabajado, en lo que haya invertido tiempo, y que sea mucho más genuino que solo querer conocerla porque está guapa. No, y también hay que pensar en las cosas que nos gustan, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho que una chava esté bien vestida, entonces normalmente si abro de día, voy con la chava y le digo, normalmente no hago esto, bla, 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 pero me pareciste súper guapa, y no solo eso, me encanta cómo estás vestida. Trabajas en algo de moda, y eso, digamos, no solamente hace ese elogio de cómo está vestida, sino que también sirve para mantener la conversación yendo, porque si no, a mí me ha pasado ya de ir a hablar con una chava, de terminar mi frase introductoria y me digan, ¿y eso es todo? Sí. O bueno, y entonces, uno se queda sin saber qué decir. Sí, es un poco raro. A mí me pasó una vez que me dijeron, ¿y ya no me vas a decir nada más?
Y pues cuando estás empezando, obviamente te saca de onda y te quedas así como de, pues sí te quería decir más, pero ya no sé qué decir. Pero, para que esto no les pase a ustedes, lo que pueden hacer es esa de asumir cosas de ella, tratar de adivinar cosas de ella más que preguntarle. Como lo que les dijo Leco ahora, de trabajar en algo de moda. Después de la pregunta pueden decir algo como que, sí, seguro eres como editor en una revista, o seguro diseñas cosas. Si es muy muy guapa, pueden hasta, o no es tan guapa, incluso pueden bromear con ella con que es modelo y decirle que es modelo de manos o una cosa así, para meter también algo de humor en la conversación y que con eso quiten un poquito de presión sobre sobre todo el ligue. Exactamente. Sí, ese es muy importante. En estos casos siempre vale la pena ser divertido, o sea, no, porque hay que quitarle un poco de seriedad al asunto, porque al momento de llegar vas a llegar así, o sea, muy momento de Hollywood, pero también hay que relajar un poco la tensión. Entonces siempre está bueno hacer una broma. Por ejemplo, lo que recomienda Soul en el libro del Midnight Cowboy es decirle algo así como, no sé, como, seguramente te dicen esto todo el tiempo, ¿no? Debes tener millones de hombres que te detienen durante el día para decírtelo, ¿no? Y les va a contestar, no. Una vez hice eso y me dijeron sí. Y entonces, pero normalmente dicen que no. Y nada, bueno, hacer un comentario chistoso, así como para relajar un poco la tensión y mantener la interacción andando. Lo importante es que en estos momentos es no quedarse sin nada que decir. Entonces está bueno ir practicando, ir pensando qué pueden decir o qué no. O algo muy importante que no hemos dicho, a ver, todo esto que estamos diciendo asume que salió bien y que la chava está, digamos que va a seguir y va a aceptar el acercamiento. Muchas veces no es así, pero salvo que lo hagan de una manera muy descalibrada o que el novio, que sea Iván Drago, esté a la vuelta, lo máximo que va a pasar es, no, gracias. Muchas gracias, no, gracias. Siempre despídanse bien, deseenle un buen día, tranquilos. No dejen que afecte su humor. O sea, que funcione o no funcione el set, no debe cambiar su estado de ánimo. No, porque además, pues muchas veces sí tienen novio, muchas veces, o sea, uno no puede asumir que uno va a ser atractivo para todo el mundo. O sea, finalmente es como, puede haber una chava muy guapa, pero que a ustedes por alguna razón no les guste, o a mí me pasa con mis amigos, estoy seguro que a ustedes les pasa con los suyos, que muchas veces uno dice, qué chava más guapa, y el amigo dice, a mí no me gustó tanto, y viceversa, ¿no? Entonces, pues así puede ser. Entonces, nunca, y esto es un consejo que vale la pena para cualquier cosa de ligue, nunca se tomen las cosas personal. Jamás. O sea, el estar ardido en el ligue es lo peor que pueden hacer. Sí, porque al final del día es algo que haces para divertirte. Digo, sí, va a mejorar tu vida en muchas áreas, pero si no es divertido, no tiene ningún sentido que lo hagas. Ligar con chavas debe ser la actividad más divertida del mundo. Sí, es que Alfie recibió un mensaje de una chava guapa que conocemos, que quién sabe qué quiera. Pero sí, bueno. Pero bueno, estamos ahora con ustedes y ustedes son nuestra prioridad número 1. Recuerden, ella es la prioridad número 2. Exacto. Y ahora lo importante es el trabajo y lo importante es nosotros mismos, como siempre predicamos. Sí. Bueno, entonces ya llegaron, ya hablaron con ella, ya le hicieron alguna bromita para que se ría, y entonces, ¿qué sigue? Yo lo que he aprendido en estos años y como he desarrollado mis pláticas es que para que tengas una conversación interesante y atractiva con una chava, para que pases de ese gancho social que es cuando ya empezaron a platicar y pases así como un gancho sexual, a que empiece ella a verte como alguien atractivo para poder ser una posible pareja o un posible compañero sexual, lo que tienes que hacer es tener una conversación que se encuentre entre la conversación normal, pero que dentro de esa conversación normal tenga picos emocionales que hagan a la chava reaccionar desde su parte más instintiva. O sea, puedes estar haciendo las típicas preguntas normales, pero si ves que estás pasando al modo de entrevista, tienes que hacer alguna broma o algún comentario o algo que haga que sus emociones se levanten. Puedes decirle, no sé, ¿de dónde eres? Y te dice, soy de Puebla. Le dices, ¡qué asco Puebla! ¡Odio Puebla! Obviamente esto con una sonrisa para que sepa que estás bromeando. No vas a decirle todo furioso, ¡qué asco Puebla! ¡Lo odio! Malditos pipopes, son unos pendejos. Sí, exacto. O sea, que vea que te estás burlando un poco de ella. O también, para pasar
a algo positivo, por ejemplo, pueden ser picos emocionales positivos y negativos. Esto que dije de Puebla, por ejemplo, sería un pico negativo. Los dos funcionan. A las mujeres les encanta sentir todos tipos de emociones, así que los dos funcionan. Y un pico positivo igual, sería... A ver, simplemente quiero aclarar que Alfie está diciendo lo de los picos emocionales negativos porque tiene cierta experiencia. Por el momento, yo les diría que si nunca lo han hecho, busquen los picos emocionales positivos. Sí, que es justo... Porque si no, o sea, por ejemplo, de qué asco Puebla, odio Puebla, pues, o sea, si sabes cómo decirlo, está muy bien, pero si no lo dices bien, se va a enojar y se les va a acabar la interacción. Entonces, por el momento, en la práctica, traten de que sean picos emocionales positivos. Por ejemplo, hacerle un cumplido sobre algo en lo que haya trabajado. Si ella, por ejemplo, es estudiante de, no sé, economía, puedes jugar un poco con que es una chica súper inteligente y va a ser súper rica, entonces quieres obviamente estar con ella porque te va a mantener, ¿sabes? Es una cosa positiva, estás alabando un poco, por así decirlo, que ella se está dedicando a estudiar y a crecer, pero al mismo tiempo no la estás tomando tan en serio por hacerlo. Esos son los picos emocionales positivos. Y la estructura de la conversación, esto es importante porque muchas veces lo que hacemos y en lo que nos quedamos es en hacer preguntas y preguntas y preguntas. Por ejemplo, y entonces, ¿dónde trabajas? Tal cosa. Ah, ¿y te gusta? Tal cosa. Y además, ¿qué te gusta hacer de hobby? Tal cosa. Ah, qué padre. ¿Y has ido a muchos lugares? Tal cosa. Y entonces, pues qué flojera, ¿no? O sea, a cualquiera le molesta que le estén haciendo preguntas y preguntas y preguntas. Y esto de lo que se trata es de conocerse los dos, no simplemente de hacer un cuestionario. Entonces, en un caso así, creo que es importante ir en una estructura de pregunta, declaración, pregunta, declaración, pregunta, declaración, pregunta, declaración. Es decir, oye, ¿qué te gusta hacer de hobby? Ah, pues a mí me encanta viajar, es una de mis pasiones. ¿En serio? La mía también. En estos últimos meses he estado viajando muchísimo por el interior de la República. Por ejemplo, estuve en las Barrancas del Cobre el mes pasado y me encantó. No sé si has estado ahí, pero es increíble. Es un lugar mágico. Chihuahua tiene mala reputación por los problemas de narco, obviamente, pero está la verdad increíble. Oye, ¿cuál es tu lugar favorito? ¿A dónde viajaste últimamente? ¿Se dieron cuenta? O sea, es un poco una pregunta y después una declaración, una pregunta y una declaración y así va siguiendo la cosa. Y la clave para que ella te conozca a ti, más allá de la declaración, es contar historias. Contando historias es como vas a dejarla ver que eres un tipo atractivo y que hace cosas interesantes, que eres un tipo interesante, no solo un tipo más de los que ha conocido. La clave para que tengas historias que sean muy, muy atractivas para la chava es que hagas una película en su mente y pongas una canción en su mente. Es decir, que le describas lo que has hecho y que ella pueda imaginarse cómo fue tu experiencia y además todos los sonidos. Por ejemplo, ahora salí con una chava en la mañana y le estaba contando de mi experiencia en Rusia, porque fui a Moscú hace unas semanas, bueno, hace un par de meses, y entonces le conté que al llegar era súper raro, yo iba lleno de temor porque pensaba que iban a ser súper gruñones y que por todo se iban a molestar, pero cuando llegué me empezaron a ser súper friendly, conocí a un tipo que me llevó a conocer los principales edificios y quedé impactado, que la sensación que tienes, esa vibra que te da la ciudad y que te hace encogerte porque te hace sentir que eres súper pequeño ante algo tan imponente como lo es esa ciudad, y se escuchaban los ruidos de los coches y el tráfico. Y toda esa experiencia, así como se la estoy contando con pelos y señas, es lo que crea imágenes en la cabeza de la chica y lo que crea como estas emociones. Sí, es importante mantener además el flujo de la conversación yendo. No importa, en una situación así, es lo más normal que seamos nosotros los que estemos hablando más tiempo. O sea, calculemos que sea 70% conversación nuestra y 30% conversación de ella. Eso es, digamos, lo más saludable. 80-20 incluso. Después se va a ir moviendo poco a poco mientras más vayan generando atracción, se va a ir moviendo más y más hacia el 50-50, ¿no? Pero es lo normal. Si tú estás hablando mucho, no te preocupes, eso es lo normal. Y mientras ella no se haya ido y no sientas que se está aburriendo, está todo bien. Ahora, después de establecer esta estructura, pregunta, declaración, pregunta, declaración, pregunta, declaración, pregunta, declaración, hay que pasar a lo que sigue, que es establecer, o sea, moverse del lugar en donde están.
obviamente algunas opciones, ¿no? O sea, muchas veces la chava va a estar haciendo cosas y no se va a poder, o sea, se van a tener que despedir por alguna razón. O sea, a veces incluso antes de poder entrar a la conversación misma, es momento de despedirse porque ella está de compras o está esperando a alguien, o etcétera, ¿no? Pero en ese, bueno, si pasa eso, lo que hay que hacer es simplemente intercambiar teléfonos, tal vez hacer algún como plan, así como, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a bailar salsa el próximo sábado. ¿Te gusta la salsa? ¡Ay, sí, me encanta! Ah, perfecto, entonces podemos ir juntos. Oh, estaría perfecto, vamos a intercambiar teléfonos. No, más bien tú tendrías que preguntar, vamos a intercambiar teléfonos. Ok. ¿No? O sea, sí, es importante lo que dice el eco, que no le pidan su teléfono. Díganle que hay que intercambiar teléfonos. Ni siquiera lo hagan como pregunta, sino como una especie de orden. Porque si le preguntan, ¿me das tu teléfono? Le están sirviendo en charola de plata un no. O sea, ella puede decidir sí o no. Sí. Y otro tip importante que a mí me costó muchísimo trabajo entender y que fue la diferencia entre tener muchos más ligues exitosos en el día a muchos más fracasos en el día, fue dentro de tus primeras 3 preguntas tiene que estar tu pregunta sobre la logística. Preguntarle qué está haciendo o qué va a hacer y con quién está en ese momento. Porque así tú ya puedes hacer en tu mente una idea de, ok, tengo suficiente tiempo para ver si la puedo extender esto a una cita, o no vamos a tener suficiente tiempo, entonces tengo que sacar el dato de contacto pronto y sembrar una futura cita en su mente tan pronto como sea posible. Así que tengan siempre en la mente que entre sus primeras 3 preguntas a ella tiene que estar la de logística para que puedan decidir cuál va a ser su plan a seguir. Lo ideal en estos casos es buscar una cita instantánea, que es lo segundo. Como bien dice Alfie, le preguntan qué va a hacer. Entonces, por ejemplo, dice, hoy estoy de compras. Y entonces ustedes pueden decir, pues vamos, yo también quiero comprar algo, ¿por qué no nos vamos juntos? Y ahí ya se convirtió en una cita, porque estás caminando con ella y se están conviviendo, etcétera. O por ejemplo, pues no sé, porque tengo que ir a mi casa a las 7. Y son las 6 y dices, pues vamos a sentarnos un rato a tomar un café. Y así podemos platicar mejor y ya después te vas a tu casa. Y de verdad es tan fácil como eso. O sea, decirle, si no tienes nada que hacer, vamos a tomarnos un café un rato, nos conocemos y ya. Para ella también es agradable conocer a alguien como ustedes. Tengan siempre esta mentalidad de que para ella siempre va a ser bueno conocerlos. O sea, ustedes le van a hacer el día a ella. Exacto, o sea, nadie les está haciendo ningún favor. Y eso es importante. O sea, no es que una chava guapa por hablar con ustedes les esté dando algún privilegio de cualquier tipo. O sea, es más bien una posibilidad, una oportunidad para que 2 personas se conozcan y con suerte se atraigan. Y esa es una mentalidad que es muy importante tener. Entonces, bueno, recapitulando un poco, una vez que hayan decidido la logística y que puedan hacer una cita instantánea o no, pues es momento de moverse, es decir, intercambiar teléfonos o ir a algún otro lado para decidir qué es lo que van a hacer, os digo, para ir a la cita. Y no hay más que eso, la verdad. O sea, y después, otra cosa importante es que y eso es algo que hemos repetido 1000 veces y que vamos a seguir repitiendo, y que es que no se queden con una. O sea, abrieron una y salió súper bien y les dio su teléfono, bla, bla, bla. Abran más. Porque además, recuerden que ustedes lo que generaron con esto es un pico emocional. Es decir, con todo lo que le dijiste, ella va a estar feliz, bla, bla, bla. Pero después se va a acabar el pico emocional y cuando le escribas el mensaje quizás ya no esté tan receptiva. Quizás sí, O sea, es posible que sí, que te conteste, ay, qué buena onda, me encantó conocerte, bla, bla. Pero es posible también que ya ni te conteste o algo así. Entonces, por eso siempre es mucho mejor tener muchas opciones. Sí, exacto. Y la clave para no ser el que la abrió en la calle y se convirtió en su mejor amigui, y ser el que la abrió en la calle y se convirtió en su posible pareja o posible compañero sexual, es el contacto físico. A través del contacto físico es como vas a dejarle claro que tus intenciones son sexuales y no son solo como de ser amiguis. Digo, eso es en general lo que se llama kino en la comunidad, y es algo de lo que vamos a hablar en el siguiente podcast, que es cómo escalar el contacto físico de manera en que sea natural, que no sea creepy, y al mismo tiempo hacerlo, porque una de las grandes razones por las que fracasan los ligues es por falta de contacto sexual, no por exceso, sino por falta. Entonces, pues es bien importante saber hacerlo bien, y a eso nos vamos a referir en el próximo podcast. Esperamos que este podcast les haya gustado. Si tienen dudas, pónganlas aquí en los comentarios o mándenos mensaje que los estamos leyendo. Y mañana
seguramente la responderemos. Muchas gracias a todos por escucharnos una vez más. Aquí seguimos, mañana nos vemos. Yo me despido. Bueno, sí, nos escuchamos. Esto es como una especie de radio. Así que, Leco. Chao. Chao, chao.